Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Comenzamos esta mañana nuestro culto con las características que ya conocemos, pero también con el propósito de servir a la edificación nuestra de cada uno y procurar lo mejor posible de acuerdo a las circunstancias. Hace unos días, poquitos, 2 o 3, leí una carta enviada por un pastor donde también reclamaba por estos derechos que considera avasallados y señalaba que la iglesia, palabra más, palabra menos, equivale a congregación. Tengo que decir que la iglesia es un cuerpo místico que tiene como propósito congregarse o que tiene el mandato de congregarse, pero que en este mismo momento en muchísimos países, Corea del Norte, Pakistán, Afganistán, Arabia Saudita, y tantos otros, no tiene la más mínima posibilidad de hacerlo, y son iglesia igual. Se reúnen en la casa, 2 o 3, 5, 7, ciertos se congregan, pero a veces solo en la familia. Entonces, creo que esta época nos tiene que servir adaptándonos a una condición nueva, y nos tiene que servir también de enseñanza para mostrar una enseñanza que nos está mostrando. Probablemente la cantidad de tiempo que hemos perdido cuando sin obstáculo alguno para congregarnos, situaciones secundarias, ínfimas en calidad, hacían que tanta gente quedara en la casa, por frío en invierno, por calor en verano, por complicaciones horarias que preparándolas con anticipación podían ser solucionadas. Y entonces hoy tenemos la imposibilidad. Y merced a esa imposibilidad es que tendremos el culto de esta manera. Y para comenzar vamos a orar, así que allí donde esté, no importa lo que esté haciendo, suspéndalo, le pido por favor, y cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos en esta mañana. Te damos muchas gracias, porque en esa tu gran misericordia nos has permitido superar dificultades, obstáculos, enfermedades. En muchos, la infección misma que ha paralizado el mundo. Así que nuestra gratitud es grande, Señor, y es por eso que en el nombre de Jesús queremos comenzar este culto con gratitud. Amén. Muy bien, hermanos, a raíz de lo que compartimos el miércoles, a raíz de preguntas que hemos tenido que responder a lo largo de la semana, enviando archivos de audio, escritos, etc. Hoy se nos hace necesario compartir juntos la palabra del Señor y preguntarnos dos cosas. ¿Dónde estamos en el tiempo? ¿Y qué debemos hacer en este tiempo? No son preguntas exageradamente difíciles. En realidad una de ellas es muy simple. Pero ha ocurrido que se instaló dentro de la iglesia un mensaje falso, distorsionado, pero tan atractivo, tan edulcorado,
se ha instalado una característica cuyo propósito es motivacional, que ese mensaje distorsionado pero bien edulcorado, esa manipulación motivacional ha arrastrado o ha convencido a muchísimos hijos de Dios. Lo que nos muestra que la lucha que ya en los días del apóstol Pablo, en los días del apóstol Juan, en los días del apóstol Pedro, es decir, en los primeros años de la iglesia naciente, ya esta tenía que enfrentar esas distorsiones a las que inevitablemente se llegaba, porque había gente decidida, dispuesta a introducirlas. Y por eso el apóstol Pablo habla de que habrá gente en los posteriores tiempos que introducirán herejías destructoras. Esto es lo que están haciendo gente con la teoría de la prosperidad, con el ecumenismo militante, galopante, y con esta descarada, irreverente, desvergonzada determinación de hacer alianzas políticas a los fines de que lo que ellos, los promotores de esto, llaman la visibilización de la iglesia, a la que incorporaron marchas a la manera de manifestaciones populares, quieren instalarla a la iglesia como una parte del poder terrenal, o dicho de otra manera, quieren obtener el porcentaje de poder basado en lo que las estadísticas dicen que es la población evangélica en Argentina, entre el 12 y el 15%, y entonces hay gente, los que se llaman a sí mismos prominentes, destacados, quieren que ese 12 o 15% sea reconocido, tenga la capacidad y el poder real de intervenir, de participar en las decisiones políticas en Argentina. Nada de esto tiene que ver con la iglesia del Señor. Nada de esto es parte del propósito del Señor. Por eso es que estas dos preguntas, ¿dónde estamos en el tiempo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por lo pronto le invito, por favor, me acompañe a leer en la carta a los Romanos, capítulo 10, un texto conocido para los lectores de la Biblia, versículo 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No es político, no implica cuestiones sociales, es para salvación. Por todos lados vemos proclamas en los medios, en las redes sociales, proclamas que tienen que ver con la guerra. Bueno, la oración de Pablo era para salvación de Israel. Es decir, para que reconocieran al Mesías, para que reconocieran a Cristo y aceptándolo fueran salvos. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 8, mas, ¿qué dice? Está refiriéndose a la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón.
esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, la palabra en griego invocar significa llamar sobre sí, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, hay preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto es Evangelio. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿En qué tiempo estamos? ¿Y cuál es la tarea en este tiempo? Parte de la pregunta, de las dos preguntas, de las dos propuestas, las responde Pablo en el texto que acabamos de leer y en decenas de textos a continuación, en todas las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, en todas las cartas del Nuevo Testamento, a lo mejor con alguna mínima excepción, se habla de la predicación del Evangelio. Ahora esta fue la segunda pregunta. ¿Cuál es la primera? ¿En qué tiempo estamos o dónde estamos en el tiempo? Quisiera que me acompañe a leer. Es un texto que hemos leído ya o que hemos mencionado, no recuerdo bien, el miércoles pasado. Me acompañe a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 es el equivalente a lo que Mateo escribe en su capítulo 24. Es un recorrido por los distintos estadios que deberá enfrentar Israel, Judá, y que en no pocas ocasiones toca el periodo de la iglesia, sobre todo cuando habla de engañadores, mirad que nadie os engañe, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 21 de Lucas lo escogí porque hablando del tiempo final, y creo que luego nos vamos a referir nuevamente a este capítulo 21, leemos en el versículo 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando la vieres rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella, a Jerusalén. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Días de retribución. ¿A causa de qué? A causa del pecado y la rebelión que caracterizó a la nación que había sido depositaria de las promesas a la palabra de Dios. Versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto ocurrió en el año 70 de nuestra era, sí, pero está mirando al futuro. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones,
y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Y aquí está lo que nos confirma que además del año 70 pasado, mira al futuro, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿En qué tiempo está la iglesia? ¿En qué época? Dentro de la proyección profética, dentro de los tiempos de Dios. ¿Dónde estamos? Estamos viviendo dentro del tiempo de los gentiles. No creo, no existe una definición mejor para esta época, los tiempos de los gentiles. ¿Cuándo comenzaron estos tiempos? También hay que preguntarse, ¿por qué comenzaron? Bueno, hay que hacer un recorrido rápido por la historia de Israel a partir del último juez, que fue Samuel. Juez, profeta. A él le cupo la tarea, a él le tocó de designar 2 reyes. Uno, Saúl, del cual él escribe en su libro, fue el profeta elegido por el pueblo. Y también le correspondió la tarea de ungir a David, un hombre con el corazón conforme al Señor, quien recibió promesas que están relacionadas con el más largo, con el más antiguo de los tiempos, el más futuro tiempo. Dios le dijo, 2 Samuel capítulo 7, cuando ya estaba finalizando su periodo de reinado, cuando ya era un hombre anciano, le niega la tarea, el permiso para edificarle templo. La causa, sus manos estaban llenas de sangre, había sido un hombre de guerra. Pero su hijo Salomón se encuentra con un reino pacificado, con un territorio pacificado. Entonces Dios dispone que sea Salomón quien levante el templo de Jerusalén. Y dice en el versículo 14, versículo 13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. De pronto nos encontramos con un para siempre. Yo le seré por padre, él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Con solo leer estas palabras nos damos cuenta que hay una promesa vigente cuyo cumplimiento no lo están viendo nuestros ojos, pero no es una promesa de hombre, es una promesa de Dios. Así que ya a los 2 años del reinado de Saúl comienza a errar. A los 2 años se compromete en una guerra, no espera que llegue Samuel y le parece que ya es demasiado tiempo el que ha esperado, y entonces se ocupa de ofrecer él los sacrificios, y cuando está en esa tarea aparece Samuel, lo reprende, le advierte las consecuencias que eso traerá. 1 Samuel capítulo 13. Y con el tiempo a Samuel le toca ungir a David, quien al final prácticamente de su reinado se encuentra con estas palabras que acabamos de leer.
Pero las cosas comienzan a ir mal. Salomón se desvía a la idolatría. La causa, sus mujeres, el sexo. Ese enorme número de mujeres que tanto le atraían, comienzan con sus reclamos. Nada tiene que ver con la característica de la esposa que leemos en la carta a los Efesios. Como la iglesia está sujeta a Cristo, las esposas lo estén sujetas a todo, en todo a sus maridos. No, estas mil mujeres no tienen nada que ver con el retrato, con la radiografía de lo que debe ser una esposa. Cada una hace sus reclamos. Y Salomón, para ser justo, humanamente hablando, entonces a la que adoraba a los dioses egipcios le construye un templo, a la que adoraba a Astoret o a Baal le construye otro, y así llena de templos Jerusalén y el Monte de los Olivos. Esto colma la paciencia de Dios. Y entonces viene esta reprensión que le había anunciado a su padre, al rey David. Cuando finaliza su reinado, el reino se rompe, se quiebra, la unidad del reino se quiebra. 10 tribus forman el reino de Israel al norte y 2, Judá y Benjamín al sur, forman el reino de Judá. En esta zona de Judá, a esta zona, vienen integrantes de todas las tribus de Israel, grupos, familias, que no quieren, por una cuestión política, por una división política, abandonar su fe en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios que proporcionó su palabra, la ley, por medio de Moisés. Así que de cada uno de los territorios de las 10 tribus que conforman el reino del norte, van caminando, dirigiéndose hacia el sur, hacia la tierra de Judea, hombres y mujeres fieles que no quieren abandonar la verdad, el camino de la verdad, la adoración en el templo, y que no quieren estar sometidos bajo otra autoridad que no sea los descendientes de David. Las cosas se empeoran en el reino del norte. ¿Por qué? Porque el primer rey, Jeroboam, crea una nueva religión. Nombra nuevos sacerdotes. No son la descendencia de Aarón, y la religión, la fe que intenta imponer, nada tiene que ver con la palabra de Dios. A partir de allí, disputas, revoluciones, uso esta palabra por la época en la que vivimos, intrigas, atentados, muertes. Tampoco el trono de Israel, cuya capital es Samaria, las 10 tribus del norte, la capital es Samaria, tampoco allí reina ningún descendiente de David. Distintas familias, distintos reyes que se instalan, dirigen por algunos años, son muertos, luego sus hijos son reemplazados, distintos, una mezcla bárbara. Como resultado de toda esta mezcla, y este es el problema que la iglesia tenemos que mirar con mucha atención, como resultado de esta mezcla, el reino del norte cae mucho antes que el reino del sur. Los habitantes, las 10 tribus de Israel, son llevadas cautivas, son dispersadas en el mundo y prácticamente desaparecen de la historia.
Pero queda el reino del sur, la cabeza política, los descendientes de David, la cabeza espiritual, los descendientes de Aarón, el centro de culto, el templo. Pero tampoco allí las cosas funcionan bien, tampoco allí. Los distintos reyes, la descendencia de David, tiene reyes muy buenos que son comparados siempre con David, y tiene reyes muy malos, idólatras, tolerantes con la sodomía, autores de matanzas, adoradores de dioses falsos, adoradores del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Así que las cosas en Judá tampoco van bien. A un buen rey, a uno cuyo camino fue recto delante del Señor, le sucede uno o dos hijos que empeoran lo que los malos anteriores habían hecho. Luego asciende al trono, otro rey hace las cosas bien, su camino es recto delante del Señor, pero le suceden sus hijos. Y así, tropiezo tras tropiezo, hasta que llegan los días de Sedequías. Sedequías es el último rey de Judá. Sedequías es el rey puesto por Nabucodonosor. Y es muy interesante ver lo que en 2 Crónicas capítulo 36 la palabra de Dios registra. En el versículo 11 dice de el último rey judío, antes del cautiverio en Babilonia. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Pero no solo hizo lo malo, no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Mira, hermanos, la rebelión en todas las épocas y en esta adquiere la misma característica: caminos malos y falta de obediencia. Hizo lo malo delante de los ojos del Señor y no se humilló delante del profeta Jeremías, que era quien le hablaba de parte de Jehová. Como en su corazón ya anidaba la rebelión contra Dios y contra la palabra de Dios, entonces se rebeló contra el poder político, Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Cuando traemos todo esto a la época de hoy, aun cuando advertimos a hombres, y personalmente algunos lo hemos hecho con los más destacados, prominentes según creen, principales de Córdoba, tenemos la certeza que no van a arrepentirse, porque la rebelión ya ocupó mucho lugar en su corazón. Hablan de Dios, pero no sirven a Dios. Hablan, toman textos de la palabra de Dios, pero los usan de manera elástica como quieren. Versículo 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Así que la dirección política, lejos de Dios, la descendencia de David, Sedequías. La cabeza espiritual completamente desequilibrada y alejada de la verdad. Y el pueblo, todos ellos aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová,
la cual él había santificado en Jerusalén en los días de su inauguración, en los días de Salomón. Y entonces habla del rey, representa el poder político, habla de los sacerdotes, el poder religioso, dirían hoy, habla del pueblo, el rumbo que toma, moral y espiritualmente, pero también habla de Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Cómo se muestra la misericordia de Dios? Enviando su palabra. No produciendo riquezas. No dándonos salud por tiempo indeterminado. No proporcionándonos disfrute de la vida. Playas de arena blanca, aguas transparentes, islas en el Pacífico. No. La misericordia de Dios se mostraba enviándoles constantemente palabra suya por medio de sus mensajeros. Así que si usted es un verdadero mensajero de Dios, la tarea para representar la misericordia de Dios consiste en transmitir su palabra. Versículo 16. ¿Pero qué hicieron todos ellos? Sedequías, los sacerdotes, el pueblo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Hoy se burlan de nosotros, hermanos. Hace algunos años atrás, uno dijo de nosotros que éramos un don nadie. Bueno, en verdad creo que eso somos. Y conviene mantener esta condición, pero el corazón del que habla es importante tomarlo en cuenta. Burlándose de sus profetas, hasta que, escuche estas palabras del versículo 16, las palabras finales, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. Hasta ese momento, hasta los días de Jeremías, hasta este capítulo 36 de Segunda Crónicas, Israel como una unidad, luego Judá, habían mantenido no solo su identidad, sino su línea espiritual, política, a través de los descendientes de David. Pero cuando llegan los días de Sedequías, esto se interrumpe. Y se interrumpe hasta hoy. Nabucodonosor toma Jerusalén con su ejército y en el 587, aunque a las fechas no hay que proporcionarles excesiva atención, pero alrededor del 587 Jerusalén cae en manos de Babilonia. La ciudad es destruida, el templo es destruido y Judá, la población, es llevada cautiva a Babilonia. Es en ese momento cuando la línea genealógica de David es interrumpida y nunca más hay un rey judío en el trono. Recuerde, David era de la tribu de Judá. Desde entonces hasta hoy estamos en lo que el Señor llamó en el Evangelio de Lucas los tiempos de los gentiles. Comienzan en el 587, Nabucodonosor destruye, barre, lleva cautivo a Sedequías, que se había rebelado contra todo, incluso él, ejecuta a sus hijos ante su vista y luego le quita los ojos para que ese sea el último recuerdo que tenga, y lo lleva atado con cadenas a Babilonia. Triste final de un rebelde. Triste final de un hombre sin personalidad, agobiado,
que quería congraciarse con los dos lados, con los ocupantes de los dos platos de la balanza, y esto no se puede. Y cuando nos encontramos con gobernantes que carecen de la hombría necesaria para tomar decisiones sabias, independientemente de a quién molesten, entonces esa nación va camino al desastre. Cuando encontramos hombres pusilánimes que niegan hoy lo que afirmaron ayer, que trafican la verdad como si fuera un producto simple más, ese país, esa nación, esa provincia, esa familia está destinada a padecer. Ocurrió en los días de Judá, ocurrió cada vez que las mismas características se dieron. Pasa el tiempo, se cumplen los 70 años, Judá vuelve, pero ya no hay un rey al frente, hay gobernadores. Esto implica que, interrumpido el gobierno de los reyes, los gobernadores son de distinto color. Hay levantamientos, hay intrigas, hay rebeliones, hay matanzas. Pero hay algo interesante. Cuando el primer grupo, uno de los primeros grupos es llevado cautivo, entre esos va un joven llamado Daniel. Y en el segundo capítulo de su libro, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, es extraño. Y es extraño por varias razones, lo aflige y no lo recuerda. Así que llama a sus sabios, no le pueden responder, llama a los hechiceros, a los adivinos, a los astrólogos, no le pueden decir nada. El caprichoso Nabucodonosor, y cada vez que hay un gobernante caprichoso, alguien sufre. Dispone la muerte de todos los sabios, astrólogos, etc. Entre los cuales estaba incluido Daniel y sus amigos. Daniel pide tiempo, ora, y Dios le revela el sueño. Así que capítulo 2 del libro de Daniel se presenta delante de Nabucodonosor y le dice que mientras él dormía, cuando dormía, Dios quiso mostrarle el tiempo futuro. Y le dice, en este capítulo 2, tú, rey, veías y aquí una gran imagen. Y esta imagen era muy grande, su gloria era muy sublime, estaba en pie delante tuyo y su aspecto era terrible. Y la describe, su cabeza era de oro, su pecho de bronce, de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y de barro cocido. Y le agrega, tú veías la imagen hasta que una piedra no cortada con mano golpeó a esa tremenda imagen en los pies de hierro y barro cocido. La imagen cayó y fue destruida, pero aquella piedra que golpeó la imagen creció como un gran monte que llenó toda la tierra. Esa imagen representa el tiempo de los gentiles. La cabeza de oro, el reino de Babilonia, Nabucodonosor a la cabeza. El pecho de plata representa el reino medo-persa. Recuerde, Persia es Irán hoy. El vientre de bronce representa el imperio griego macedonio. Las piernas de hierro, el imperio romano. Recuerde que al cabo de muchos años el imperio romano se dividió oriente y occidente. Y finalmente quedan los pies de hierro y barro cocido.
la parte más débil del, de este periodo de tiempo gobernado por los gentiles. Y dice, en este mismo libro de Daniel, que así como el hierro no se puede mezclar con el barro cocido, esas alianzas van a ser débiles. Hoy estamos viendo crecer las alianzas. El mundo se va preparando. Los tiempos de los gentiles interrumpieron la sucesión de la descendencia de David a cargo de Judá. Pero instalaron claramente la existencia, mostró Dios claramente la existencia de estos distintos imperios. El mundo se va preparando para el final. El imperio babilónico, Nabucodonosor, la cabeza de oro, ya es historia. El reino medo-persa ya es historia. El reino griego macedonio, el reino o el imperio romano ya es historia, aunque va a ser reeditado mediante alianzas. Mediante alianzas. Hierro y barro cocido. No se pueden mezclar, pero van a estar juntos. En parte, este imperio va a tener la fuerza del hierro, pero va a tener la debilidad del barro cocido. Porque las alianzas van a ser humanas. El barro representa la condición humana. La condición humana lábil, la condición humana cambiante, traicionera, corrompida. La alianza entre los hombres no va a ser duradera. Tampoco acá, en nuestro país. El mundo se va preparando. Europa ha hecho una gran parte. En cierto modo está unificada en un alto porcentaje. Tiene una moneda común, es decir, que social y económicamente hay una unidad. Existe un tribunal internacional, un centro mundial que va a crecer en capacidad, que son las Naciones Unidas, la ONU, y la pandemia está contribuyendo a esta unidad mundial. Pero además hay una inmoralidad común, hay opiniones comunes sobre temas como el aborto, ideología de género, agenda LGTB, que están reinando, que están instaladas sobre todo en los países desarrollados. Pero en medio de todo esto está la iglesia. Por dentro atacada por la apostasía. El propósito de la apostasía es lograr que sus doctrinas sean distorsionadas, modificadas, con una leve alteración alcanza. Y esa leve alteración está relacionada con los propósitos, no con la moral. Entonces, el propósito de la iglesia, según lo que leímos en la carta a los romanos, es anunciar el evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Pero en realidad no son instrumentos del Señor. A esto le sumamos el ecumenismo, que está integrándose dentro de este periodo del gobierno o de los tiempos de los gentiles, está integrándose a ese misterio de la religión mundial, al cual el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis llama Babilonia, la gran ramera. ¿Por qué la gran ramera? Porque para poder integrarse va a haber que renegar de verdades fundamentales. La gran ramera. No es la esposa, es una ramera. La esposa es la iglesia. La iglesia no fue creada por Dios para gobernar en este mundo. Mucho menos
en este periodo, con los poderes humanos y bajo la dirección del maligno en este tiempo de los gentiles. Pero la iglesia sí gobernará juntamente con Cristo, pero falta. Escribiendo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 12, Pablo dice, si sufrimos con él, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Todos estos campeones de la apostasía debieran mirar con mucho detenimiento estos textos. Con mucho detenimiento. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Capítulo 5, versículo 10 del libro de Apocalipsis. Y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, la iglesia va a tener su etapa de gobernar acompañando a Cristo cuando su presencia física haga que se posen sus pies sobre el monte de los olivos. Este se parta al medio, se genere una vereda que desembocará en el templo que mira hacia el oriente, y desde allí comenzará a reinar. Leímos Romanos capítulo 10 y no es difícil, surge por sí misma la pregunta. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Solo para esto estamos? Sí, solo para esto. Pero no hay nada más. La iglesia es el instrumento de Dios cuya función específica no es prosperar, no es ser rico, no es tener la mejor casa del barrio o de la época, no consiste en tener autos, o como algunos que conozco por aquí, le gusta tener autos de colección. No, la iglesia no está para eso. Si sufrimos, reinaremos con él. Es decir, hay mucho sufrimiento. La teoría de la prosperidad que algunos han aprovechado muy bien para su propio beneficio y se han hecho dueños de muchísimo dinero, no es aplicable en Pakistán, Afganistán, Corea del Norte. Y si una doctrina no es aplicable en todo lugar, no es de Dios. ¿Solo para esto? ¿Anunciar las buenas nuevas? Sí, solo para esto. No solo con palabras, con las palabras y forma de vida opuestas a la sociedad actual. Pero no con rebelión, no con levantamientos. Pablo no enfrentó la esclavitud levantándose contra el poder romano. La esclavitud era un problema que no estaba entre sus problemas. Solucionar el problema de la esclavitud no estaba en la agenda de Pablo. Ahora, que anunciemos el Evangelio, ¿nos hace perfectos? No. ¿Nos hace impecables? No. ¿Nos hace incapaces de errar? No. ¿Evita que lastimemos o ser lastimados? No. Nada de esto ocurre. Porque seguimos siendo humanos. Y el que hoy erró, es probable que ayer, el año pasado, hace 20 años, haya servido al mismo que hoy se siente lastimado. Para eso es que tenemos el perdón. Para perdonar y para pedirlo, para solicitarlo. Pero además cuando erramos tenemos un abogado, se llama Cristo. No cobra, paga. Para representar no cobra, paga. Con su sangre. Cuando erramos tenemos una promesa. Yo soy el que borra, el que limpia tus pecados.
La única exigencia que tenemos es la disposición a ser imitadores de Cristo, teniendo la certeza de aquellas palabras del apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Era consciente de sus debilidades, sus flaquezas. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Para qué estamos? Para predicar el Evangelio. ¿En qué tiempo? ¿En qué época? En el periodo de los tiempos de los gentiles. La iglesia nace en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y en los tiempos de los gentiles se habían iniciado en el 587 a.C. Es decir, prácticamente 600 años después de iniciado en los tiempos de los gentiles, nace la iglesia. Con un mensaje que es dirigido principalmente a los gentiles. Porque ya los judíos, los primeros destinatarios, los primeros receptores lo habían rechazado. Así que en los tiempos de los gentiles, prioritariamente el mensaje del Evangelio está dirigido a los gentiles. Muchos judíos se van a convertir al Señor, muchos. Se han convertido, se están convirtiendo y se convertirán. Pero básicamente Dios abrió la salvación a los gentiles en los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles comenzaron con una tragedia para Judá y finalizarán con una tragedia posiblemente peor. Posiblemente peor. Tan grave va a ser que la única salvación del pueblo judío va a ser la intervención de Dios mismo. Y por medio de Jesucristo destruirá al inicuo, al cual se refiere escribiendo a los tesalonicenses Pablo. Destruirá los poderes mundiales antisionistas, antijudíos, posición en la que Argentina se ha puesto hace apenas unos días, con Venezuela, Bolivia, China, Rusia, Cuba. Pablo dice tres cosas: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hagamos esto. Hagamos esto. Olvidemos lo que queda atrás. Extendámonos a lo que está delante y prosigamos a la meta. Prosigamos al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y respondemos la pregunta: ¿en qué tiempo estamos? ¿Qué época es esta? Los tiempos de los gentiles. Finalizarán cuando Cristo intervenga para salvar de la destrucción inevitable al pueblo judío. Está un poquito delante, falta poco. Ya los pies, mezcla de hierro y barro cocido, se van presentando a la vista de todos. Los otros imperios ya pasaron, son historia y podemos comprobarlo en los libros. Falta poco. La iglesia no está para gobernar el mundo hoy, ni para gobernarlo por su cuenta. La iglesia va a gobernar juntamente con Cristo. El gobernante va a ser Cristo y la iglesia juntamente con Él. Que el Señor nos ayude a comprender, que el Señor nos ayude a tomar decisiones sabias, no con caprichos, no con enojos, no con tristezas. Esto no se arregla con pastillas, se arregla con oración, con disposición, con determinación, de seguir a pesar de lo que las circunstancias a veces produzcan. Vamos a orar para finalizar
Y cerramos. Voy a pedir que cierren también aquí la transmisión después de orar. Y con la ayuda del Señor nos despedimos hasta el próximo miércoles. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús queremos despedirnos. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a ver, a entender, que la comprensión de la época en la que estamos nos sirva para determinarnos a vivir el corto tiempo que queda, en obediencia a tu palabra, priorizándola y olvidando todo lo que se nos ocurra como importante, sabiendo que eres el proveedor para nuestras vidas y familias. Despídenos en paz en esta mañana, en el nombre de Jesús.